Muy bienvenidas a un nuevo encuentro y en esta ocasión vamos a hablar de un tema delicado, importante, pero primero Nati, como siempre, nos va a dar un saludo. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, buen día para nosotras. Hay que ver en qué horario están ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Ahora también va a descifrar de qué tema vamos a hablar, pero bueno, estamos acá un día más, en un episodio más. Los invitamos a prepararse una infusión, a hacerse algo rico. Nosotros estamos con mate. O a escucharnos mientras hacen algo que nos puedan escuchar. Sí, acá no van a encontrar teoría, como siempre decimos, van a encontrar a dos amigas que se encuentran a la distancia, una en Córdoba, otra en Buenos Aires, que lo que hacemos es conversar acerca de temas y hablamos desde nuestra experiencia, no solo trabajando con las personas, sino a través también de experiencias propias. Así que bueno, bienvenidos a un episodio más. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de el perdón, que creo que es un tema de estos temas, ¿no? Que son como muy comunes a nivel de lo que es espiritualidad, bueno, autoconocimiento, es como un tema a trabajar y a la vez es un tema, ay, me asustó la gata. No, hoy está imposible la gata. Hoy dijo, yo Bueno, quiero participar. incisos aparte, es un tema que creo que se habla mucho, ¿sí? Pero también que no es un tema sencillo, es como que es más fácil hablarlo y es muy difícil interiorizarlo y ser coherente con tal vez la postura que uno tiene respecto del perdón. Así que bueno, vamos a empezar leyendo una carta del oráculo que nos habla del perdón y dice lo siguiente. El perdón es un acto de amor propio. Es sacarse peso de encima que ya no te corresponde cargar. No es un favor que le haces a otros, sino a tu alma. Todos cometemos errores. Tú, yo, tus padres, tus amigos, el mundo entero, porque somos seres perfectamente imperfectos. Nos equivocamos con nuestros juicios, actos, palabras justamente para aprender y enseñar a otros con nuestros errores. Perdónate por haberte lastimado y lastimado a otras personas. Perdona a quienes te hayan hecho sufrir. Deja atrás el sufrimiento, pero reflexiona sobre las enseñanzas que esas experiencias te han dejado como legado. Hermoso. Así que bueno, si arrancamos, yo te dejo la palabra, Nati. Sí, pues yo también estaba, mientras decidíamos de qué conversar, busqué la etimología de las palabras, que me gusta mucho buscar el significado de la etimología, y hoy también busqué el antónimo. Así que empezamos por la etimología, sí, que dice, la palabra perdón proviene del latín tardío perdonare. Está formado por el prefijo per, que indica una acción completa o total. Y el verbo donare, que quiere decir donar o regalar. Por lo tanto, etimológicamente significa dar completamente, otorgar un regalo o conceder algo de manera generosa. Creo que acá aparecen dos cosas, ¿no? Primero, ¿por qué traigo la etimología? Porque soy de investigar qué quisimos decir cuando creamos la palabra perdón, cuál es el significado que le dimos en ese momento como sociedad, ¿no? Como personas. Entonces me gusta traerlo desde ahí para ver cuál es el significado, porque claramente después cada uno de nosotros lo vamos resignificando y lo vamos viendo en base a nuestras experiencias y nos vamos relacionando con el perdón como podemos, como nos sale. Pero eso vendría a ser, y hay dos cosas que me gusta remarcar de acá. Primero que se da completamente, acá dice que es una acción completa y total.
¿sí? Es como me entrego completamente, lo entrego completamente. Y después habla de un regalo, ¿sí? De algo que sea como generoso. Y mientras estaba investigando, dije, ¿cuál será el antónimo, ¿no? El opuesto del perdonar, y dice que es castigar y condenar. Entonces se me venía a la mente, ¿no? Como cuando no perdonamos, que el regalo es para nosotros, nos condenamos, ¿no? A ciertas emociones o a estar habitando, ¿no? Este espacio de no perdonar, que ahora vamos a hablar, nos vamos a meter más de lleno, ¿no? Acá estamos hablando más desde un lado, como podríamos decirle, ilustrativo. Ahora ya nos vamos a meter más de lleno en la acción de perdonar. Pero nos quedamos atrapados en sentimientos como el resentimiento, que el resentimiento es esto de que resiento, o sea, vuelvo a sentir y resentir cada vez que me acuerdo de eso, no lo suelto, ¿no? Sino que lo resiento. Bueno, puede ser la ira, puede ser que tengamos, o sea, nos habite por ahí la venganza, ¿no? Al no poder perdonar, cuando alguien por ahí, nosotros nos sentimos ofendidos por alguien, no puedo perdonarlo, entonces me habitan esos sentimientos. Creo que son los que más se sienten, ¿no? Cuando no estamos pudiendo perdonar. Y creo que esto es algo que se repite mucho cuando hablamos con Tami, esto de que cada palabra que traemos, ¿no? Es un proceso que vamos transitando, ¿no? Porque el perdón no es algo para mí, ¿no? Que suceda de la noche a la mañana, no es algo lineal, o sea, no es como, bueno, hice todo esto y perdoné, como que yo a veces he sentido en procesos personales, bueno, ya está, lo solté, perdoné, y por ahí sucede algo que me recuerda y vuelvo a tener este resentimiento, ¿no? De decir, bueno, no, el proceso no estaba completado, por ahí sí avancé en este proceso del perdón, pude entender ciertas cosas, pude sanar ciertas cosas, pero todavía queda una parte ahí. Vos decías también esto, ¿no? De que se habla y en muchos espacios, hasta la religión lo trae, o sea, es una palabra o un espacio a habitar, el perdón, que tenemos como distintas miradas y distintos caminos para transitarlo, pero creo que me quedo con esto, ¿no? Que no es lineal y que es un camino, un proceso a transitar para poder lograr decir, siento que perdoné. Esto como esa primera mirada, ¿no? En este punto, un inciso aparte, ¿no? Pero me pregunto, ¿qué, qué es lineal? ¿No? Qué loco que hemos vivido por mucho tiempo como humanidad pensando en procesos o pensando la vida como algo lineal, como algo eh, de A más B igual C o de presente, pasado, futuro, y que cada vez que empezamos a analizar o que nos vamos sumergiendo más en esta parte del universo de la conciencia, incluso de la mente, de las emociones, nos damos cuenta de que eso lineal en realidad es algo muy, quizás que solamente aplica en el mundo físico y material y hasta por ahí, ¿sí? Porque en realidad, bueno, podemos entrar en otros análisis donde cosas que vimos en la escuela que son procesos, ¿no? Que es decir, el ciclo del agua, ¿no? O sea, no es lineal, no es lineal. Entonces, nada, inciso aparte, pero es como que me quedó resonando porque es como que estamos todo el tiempo yendo a que las cosas no son lineales, las cosas son procesos, y siempre estamos destacando esto,
y es un cambio de mirada, más profundo y más amplio, más allá del tema que estamos conversando hoy, pero que me parece nada interesante. Perdón, soy así, mis procesos No, igual mentales son está medios bien. locos. Creo que cuando hablamos en el episodio 12, creo que fue, que hablamos de sanar y de los ciclos, creo que hacemos referencia a esto de que no hay algo lineal. Capaz que nos sirve como para que nuestra mente No, más, sirve para ordenar, es más eso, fácil, ¿sí? como entenderlo, ¿no? Desde la razón entenderlo, Pero es pero en como un realidad recorte. mm, Esta partecita, este fragmento es lineal, pero todo es no como lo que es. el relato que nosotros contamos es lineal. Bueno, yo me paro, hago esto, el perdón es esto, entonces yo perdono y ya está. O sea, el relato, este cuento que nos contamos para entenderlo, sucede de manera lineal. Pero cuando lo vivimos nos damos cuenta que es este sube y baja. Muchas Ujú. veces se muestran muchas imágenes de esto, de que es como los latidos del corazón, que la vida misma no es lineal, no es que empiece y termine. ¿Ahí? Que también ya hablamos. Ah, ahí estás, ahí Sí, estás. Se sabes que a quedó mí cortado también un se me poquito. había cortado, no sé cuál se cortó, pero bueno. Cosas de las telecomunicaciones. Hoy estamos así. Lo dejamos fluir. Bueno, entonces a lo que iba un poco con el tema del perdonar es a dónde nos paramos para perdonar. ¿Por qué perdono, primero que nada? O sea, el entender que es una acción que me libera, yo creo que no es suficiente. O sea, está bien, lo puedo entender, pero como dije antes, no es sencillo, ¿sí? Y no es sencillo porque no es simplemente una declaración. ¿No? Pero bueno, como digo, a veces es más fácil para mí y a veces es más difícil y sigo transitando ciertos caminos. Sí, y dijiste algo importante, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, cuando no hay arrepentimiento, para mí eso no es perdón, es disculpa. Y la disculpa es como que me quiero sacar la culpa. Entonces te digo que me perdones, pero para sacarme la culpa, no porque realmente reconozco que hice un daño, que produje una situación que generó malestar en el otro. O sea, no hay un reconocimiento de las acciones. Entonces, desde ese lugar eh, cambia mucho y se siente, ¿sí? Como bien decís, estoy totalmente de acuerdo. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, se siente. Eh, Hay sí una cuestión que yo soy muy drástica en estas cosas, porque yo tengo como mis límites internos, que la verdad que mi paciencia es muy pequeña, entonces como que los límites internos para ciertas cosas eh, son bastante acotados, vamos a decirlo así, y por lo tanto también me pasa que hay muchas cosas, si bien he aprendido con el tiempo a no sentirme herida por muchas cosas que antes sí me herían como profundamente, que ahora yo entiendo que, bueno, son simplemente la mirada o posturas diferentes de la vida y demás, que nadie tiene por qué coincidir con mi forma de ver las cosas. Eso es una cuestión, porque yo no me voy a enojar ni voy a dejar de hablarle a alguien porque tenga, no sé, una opinión diferente que, no sé, por decir una tontería, que le gusta el rojo mientras a mí me gusta el azul. Obviamente que no me voy a pelear por algo como eso. Pero cuando hay acciones que dañan, por más que no sean intencionales, por más que no sean por maldad, yo siempre las comunico. Siempre digo, mira, esto a mí no me gusta, a mí no me hace bien si actúas de esa manera conmigo, ¿sí? Porque eso, como siempre decimos, ¿no? Lo primero es la comunicación, el otro día hablábamos de relaciones, y creo que va a este lugar, ¿no? O sea, te estoy expresando lo que me hace daño. Si vos lo seguís haciendo, sea porque podés
o porque no te das cuenta, porque tu inconsciente es más fuerte de llevarse por encima esas advertencias, yo tiendo a romper el vínculo. No porque no perdone, no me llevo el rencor, salvo que me haga daño a propósito, pero prefiero alejarme. ¿Porque para qué? ¿Para qué voy a estar en una relación con una persona que no, no puede salir de ese lugar? Pero no porque esté enojada, ¿sí? No porque la esté juzgando, sino simplemente porque somos incompatibles y yo personalmente no tengo ganas de ofrecerme a ese tipo de procesos, vamos, ¿no? O sea, como que, ¿para qué? ¿Por qué tengo que yo ser la persona? Ya lo he sido mucho tiempo también, ¿no? Siempre somos como la persona que en lo que alguien deposita su basura emocional, su dolor, proyecta sus cosas no resueltas. Y obviamente hay otras personas que lo son con nosotros, digo, no, esto siempre es una cadena, ¿sí? Hasta que uno hace consciente de esas cosas, pero yo en este momento digo, no me ofrezco para eso, no tengo ganas, ¿para qué? Eh, eh, y ahí es donde entran cuestiones, como vos decís, ¿no? Hay cosas que no se pueden perdonar. Y yo mientras te escuchaba me preguntaba, no se pueden perdonar todavía. Eso por un lado. Yo siento que el perdón es todavía no. Cuando no puedo, es un todavía no puedo. No es nunca te voy a perdonar. Mi mamá era así, mi mamá era, esta persona está muerta para mí. Enterraba, ¿Tú sabes cuántas historias tengo de haber escuchado eso? sí, tenía todo un cementerio de gente enterrada. Y, y me parece que no es por ahí, porque es un todavía no puedo. ¿Sí? Y todavía no puedo mirar y no puedo tal vez aceptar que el otro, no es que actuó mal, sino que actuó contra lo que yo esperaba que haga. Porque muchas veces no le perdono eso. Ahora, cuando hay daños reales, daños a la integridad, yo me pregunto si lo que corresponde es perdonar. No digo que lo que corresponde sea vengarse, ni castigar, no, no, pero sí siento que hay cosas que yo puedo perdonar el contenido, pero tal vez no a la persona. No sé cómo explicar esto mejor, pero no es que no los perdone, pero yo, que siempre cuento, ¿no? En mi adolescencia sufrí bullying y yo no siento que guarde rencor ni es algo que estoy todo el tiempo pensando, ¿no? Porque además también es algo que me dio forma y me hizo pararme ante la vida de una cierta manera, ¿sí? A detectar ciertas cosas, a encontrar y escuchar ciertas cosas y buscar ciertos caminos que tal vez sin esa experiencia no hubiera tenido la conciencia para buscar. Pero yo no me quiero cruzar con las personas con las que, no quiero, no las querría en mi vida, no querría sentarme en una mesa con esas personas. Me acuerdo en un momento que una de las compañeras con la única que hablo, y sigo hablando hasta el día de hoy, quería organizar así tipo la juntada de exalumnos, qué sé yo, no, o sea, no me invites a eso, porque yo no voy a ir. ¿Por qué querría ir ahí? ¿Para qué? O sea, ahí sí me estoy exponiendo a sentir cosas que, ¿para qué? ¿Qué les voy a decir? Ustedes me hicieron tal cosa, eran niños, y yo entiendo que eran niños. Por más que no se justifica, yo no creo que las cosas se justifiquen por la edad de alguien, ¿no? O sea, uno tiene que, pero sí siento que no me quiero vincular con esas personas. No me importa si cambiaron. Qué bien que si cambiaron, pero no es mi asunto, ¿sí? Yo estoy en paz, digamos, no sé si es paz la cuestión, pero sí es poder entender
esto. Y a mí esto me costó mucho, por eso estoy dándolo como ejemplo, de decir, yo tengo que dejar de esperar que vengan a pedirme disculpas. En un punto, yo me di cuenta de que esperaba eso para poder soltar esto. Y yo dije, no, no son ellos. Porque si vinieran a pedirme disculpas esto, yo no los quiero ver. ¿Para qué? No les voy a creer. O sea, y fui honesta conmigo. Es decir, yo, si me piden disculpas, no les voy a creer. ¿Y de qué me sirve? A la Tamara de 40 años, ¿de qué le sirve que le pidan disculpas si la que sufrió tenía 12? Y esa versión de mí ya la cuido yo. Entonces, para mí en ese punto es donde digo el perdón en esos casos, no sé si es la primera cuestión que tenemos que hacer, sino primero tomar, en este caso, a la niña de 12 y abrazar y cuidar eso. Y es más fuerte y más importante. Entonces, por ahí, en ciertas situaciones que son así muy sensibles, y por eso doy este ejemplo, que no es fácil de compartir, siento que el perdón es como algo que está en otro nivel, ¿sí? O sea, yo no me siento, sinceramente, con la grandeza humana para decir los perdones, no podría decir eso, ¿sí? Y sigo. Camino y me acerco a esas situaciones desde otro lugar y desde donde puedo, ¿sí? Pero sin forzar de decir, yo ya los perdoné, no me importa. No, porque eso sería falso, ni más ni menos. Bueno. Bueno, primero gracias por compartir ese. Yo te digo gracias por todos los que escuchen, porque seguramente por ahí a alguien le pasó y se siente identificado con eso, sabiendo que es un tema delicado para vos. Y quiero ser respetuosa en esta devolución. Así que si no lo soy, me frenas, porque nosotras sí nos decimos las cosas. Creo que es algo que dijiste y que no siempre pensamos igual, pero siempre hay un respeto, ¿no? O sea, no siempre, porque muchas veces es, no, Tami, no siento que sea así o no pienso eso, siempre desde el respeto, ¿no? Por eso hago esta aclaración de que quiero buscar las palabras para seguir con el tema y espero ser lo respetuosa que corresponde a ese tema, ¿no? Cuando vos hablas, me trajo una situación personal, que estoy yendo a la iglesia nuevamente, y el otro día hablamos de este tema, de que fui a hablar con el cura, y justamente le traía esta situación del perdón, ¿no? Que hay ciertas situaciones que yo no puedo perdonar, y se las traía desde ahí, ¿no? Desde mi sufrimiento de no poder perdonar y cómo eso a mí me hace mal y no puedo avanzar, y que desde el otro lado hay una posición distinta, no es la posición que yo espero que esté, sino que es distinta, es lo que puede. No creo que haya malicia, sino no creo que sea desde maldad, pero bueno, o sea, por más que no sea con maldad, a mí me daña y me dañó y no puedo correrme desde ahí. Y bueno, más allá de rescatar la escucha que tienen los curas, yo hacía años que no iba a hablar con un cura, fue un gran descubrimiento, me sentí súper respetada. Lo primero que me dijo es que el perdón no obliga a tener una relación con alguien. Una cosa es perdonar y otra cosa es elegir tener una relación con esa persona. Son dos cosas completamente diferentes, que yo hasta me atrevo a decir que no van de la mano. Son dos cosas completamente diferentes. Y como que estaba esta invitación, obviamente, a entregárselo a Jesús, a Dios, a pedirle a ellos que me ayuden a transitar este camino, porque yo justamente lo que decía es, quiero, porque me merezco estar en paz con esta situación, pero no puedo.
tengo una imposibilidad humana que hace que no pueda. Bueno, obviamente la invitación de él es esa, o sea, la invitación acá será a que le pidan a quienes ustedes crean que los ayuden a transitar este camino, porque claramente que no es un camino agradable. O sea, estamos hablando de que nos hicieron un daño y estamos hablando de que yo creo que hay dos aristas, ¿no? Si la otra persona no lo hizo con maldad, a mí lo que me pasa es sentir culpa. Bueno, pero no sabía lo que hacía. Está bien, pero me lastimó igual. Y yo necesito ese proceso de sanación. Entonces, no se trata de castigar al otro porque me lastimó, pero sí de validar lo que a mí me pasó con eso y poder transitar ese camino. Y después tenemos el otro que, bueno, si fue malo y fue con malicia, bueno, lo hizo a propósito. Pero también hay un proceso de sanación que es un regalo para mí, de, de, de perdón, ¿no? Que es lo que decíamos, el otro capaz que ni se entera, sino que lo transito para mí. Pero también está esta imposibilidad de que a veces no podemos, como decías vos recién también, o sea, no sé, no me lo planteo ni siquiera, o sea, es algo que hoy yo vivo con eso y vivo bien. O sea, hoy aprendí con eso a relacionarme de esta manera. Eso sí, no me vengan a buscar más. No voy a ir a relacionarme con vos. ¿Sí? No me serviría hoy ese perdón. Ya es tarde para mí ese perdón. Entonces, yo haya perdonado o no haya perdonado, elijo no relacionarme con vos porque lo que me hiciste hizo que hoy tome esa decisión, esa posición en la vida y que es 100% válida, porque me estoy cuidando. ¿Viste cuando vos decías, viste que dicen que tu nena interior está contenta cuando vos te convertís en esa adulta que la cuida, ¿no? Que avanzó hasta ciertos niveles, que hoy la cuida de la manera que hubieses necesitado que te cuidaran a vos. Entonces, yo creo que con eso también hay como un proceso, ¿no? Es decir, bueno, yo me relaciono con esto de esta manera porque yo hoy elijo cuidar a mi nena. Entonces hay ¿cómo podemos decir? Como un avance, un proceso de sanación, de decir, bueno, yo hoy la cuido como no me cuidaron a mí, no sé si mis padres, pero no se trata de padres o no, sino ese cuidado que yo necesité en ese momento, que no tuve, capaz de un otro de mi misma edad, que me viera y que me dijera, no a mí, sino a los otros, bueno, che, hasta acá me parece que, ¿no? Entonces, es elegir ese camino de transitarlo y entender que la manera en que lo transitemos es válida, no forzar esto que decías vos, ¿no? De no querer porque, ay, bueno, no, sí, yo ya lo tengo re superado, ya lo perdoné todo, no sé qué, como me pasó a mí el otro día, me di cuenta que ni a palo. Y fui a la iglesia y le dije al cura, con esto necesito la ayuda de alguien más grande que yo y superior a mí porque no estoy pudiendo con esto. Entonces, como entender, ¿no? De que, bueno, de que el proceso es válido, poder mirar ese proceso y entender en qué etapa estoy de ese proceso. No forzar el proceso, entender de qué lado estoy, ¿no? Si del que hizo el daño o del que recibió el daño, entender qué pasa con el otro al que yo dañé o que me dañó. Como que yo creo que en esto de lo lineal, cuando hablamos de lo lineal, está esta parte de razonar en qué parte estoy, para después poder transitar un proceso, un camino, si sucediera hacia el perdón, ¿no? Si sucediera. Yo me quedo con eso, de que no sé si siempre, es como cuando hablábamos de sanación, como son procesos y son procesos tan personales, no sé si siempre puedo decir, bueno, ya está, lo sané, lo perdoné, que creo que la sanación va de la mano con el perdón, ¿no? Porque tiene como que haber ahí una reparación de ese daño. Pero bueno, por ahí me quedo con eso, ¿no? De mirar dónde estamos parados, de no forzar, de no obligarnos a algo, que a veces no podemos. Yo creo que el declarar no puedo es grandioso.
porque es entender que estoy parada desde un lugar de imposibilidad, por lo que fuera, ya sea por una imposibilidad física, una imposibilidad personal, y como decías vos, capaz que soy o capaz que es para siempre, no puedo nunca hacer esto. ¿Viste cuando hablábamos de la psicología impositiva, esto de que si lo pensás, lo soñás, lo podés, no sé qué, y nos creemos que todo podemos, y nos vamos dando la cabeza contra la pared porque no siempre todo podemos. Capaz que es momentáneo de decir, bueno, no puedo ahora, y capaz que es, no puedo. O sea, con esto yo siento esta imposibilidad como, yo no sé si nunca podré atravesar este proceso de perdón. Hoy no puedo. Sí, yo para mí lo más importante es esto, ver cómo esa experiencia, la pueda perdonar o no, me transforma. ¿Sí? En lugar de pensar en cómo me condiciona únicamente, porque obviamente una situación dolorosa nos condiciona, pero en ese condicionamiento hay una transformación, hay un no sería quien soy sin esto. ¿Que preferiría no haber pasado por eso? Y seguro, obviamente. Y si las situaciones desagradables son desagradables. Por eso. Y ya lo pasé, lo pasé. Y muchas veces el entender, sobreviví a eso, sobreviví emocional, mental, física, espiritualmente. Es una supervivencia, es una situación donde siento, acá se atentó contra una parte de mi integridad y la superé, la pasé y estoy viva, ¿sí? Entonces, que no todo el mundo puede decir esto, No, tal cual. No, lamentablemente. tal cual. Entonces, ante eso, a mí me parece como grande, me parece muy maravilloso, porque ahí es donde yo puedo mirar y decir, bueno, me perdono a mí también, pero no, a mí cuando hablo de perdonarnos a nosotros mismos puede sonar como muy de que me estoy tomando todas las culpas para mí, pero es un poco lo que vos decías, o sea, la culpa viene porque ¿por qué me tuve que relacionar con esta persona? ¿Por qué elegí esta familia? ¿Por qué? O sea, como si todo fuera una decisión consciente, racional y personal, y no muchas veces empujada por miles de circunstancias y de fuerzas inconscientes que no podemos controlar. Entonces, cuando estamos en la corriente de la vida, siempre va a haber un montón de situaciones, cosas que no podemos controlar, para las cuales no tenemos el botón de apagado, de alejamiento, no podemos bajar la persiana, no podemos ignorarlas, vienen. Y cuando vienen, hay que lidiar con ellas, ¿sí? Y muchas de esas situaciones, o de esas personas con las cuales nos vamos a vincular, no van a ser la experiencia más agradable y positiva del mundo, ¿sí? Y si es, yo siempre hablo como en términos por ahí de relaciones de pareja, de amistad, pero de jefes también, decir, ¿por qué acepté este trabajo ¿no? Y te vuelven loco y no sé qué. Bueno, pero tal vez, y por eso siempre decimos, no es tanto el por qué, sino el para qué, porque el para qué nos abre el aprendizaje, pero más allá de eso, es bueno, yo no sabía, yo creí que iba a ser diferente. Y ser gentiles con nosotros mismos, porque nosotros tomamos decisiones y las decisiones que tomamos en su mayor parte son racionales, analizamos, aunque sea brevemente, pros y contras, ¿sí? Por más impulsivos que seamos, ¿sí? O porque nuestra intuición nos indicó ir hacia ahí también, y son decisiones que tomamos impulsadas por algo, no es que me levanté y dije, a ver, voy a tomar la peor decisión posible de mi vida. No, nadie toma. Entonces, esa cuestión de aceptarnos falibles es fundamental para poder decir, bueno, soy un poquito más indulgente conmigo, me perdono y gestiono.
¿sí? Porque si no, si me quedo en la culpa es, ay, yo hago todo mal, siempre decido mal, como mi amiga que dice que ella tiene un mal imán para los hombres, y, y no, no es así, es aprender a partir de, ¿sí? No, y saber que si yo digo eso, claramente lo que va a venir son esos Exacto, hombres sí, que no, o sea, hay cosas en la, porque a ver, lo que yo digo me predispone para, entonces como me predispone para, ¿entendés? Yo exacto. busco. Una vez en coaching me dijeron que nosotros, pues yo dije, no, mirá la que me mandé, fue como un súper error, encima mi padre era la presentación abierta, siempre yo aprendiendo así de una manera muy fantástica. Escorpiana, sí. Es más, quedó en su momento, se hablaba de kiwi, porque yo ya pasó un videíto, ¿me entendés? Y me quedó kiwi porque era de kiwi, bueno, nada, X. Y me acuerdo que el primer feedback que recibí fue que nosotros, o el que me quedó de tantos, porque estaba traumatizada, nosotros nos armamos muchas veces los escenarios para que sucedan esos aprendizajes. ¿Sí? Exacto. Entonces está. Sí me da como esto de, viste que hay una diferencia que la habíamos hecho la otra vez entre cuando estoy sobreviviendo y el aprendizaje. Es como estoy en el medio de la tormenta, en un barco, busco sobrevivir nada más. O sea, toda mi atención, mi acción, todo es en atravesar esta tormenta y sobrevivir, hacer lo básico e indispensable y que ese no es el momento para preguntarme, ¿a qué me metí en esta tormenta? ¿Fui yo la que me metí o la tormenta? No, ahora estoy sobreviviendo, o sea, necesito salir de Totalmente. acá para poder después sentarme y pensarlo sola, con alguien, con un terapeuta, con quien fuera, esto que decís de las fuerzas que pueden venir, bueno, era necesario para atravesar esto, el No, linaje por ahí, ¿me entendés? O sea, lo que fuera. Pero creo que hay un momento que es donde estamos en este barco, en el medio de la tormenta, que no es momento de preguntarme para qué estoy acá. Ese totalmente. momento es solamente atravesar la tormenta. Ya llegará el momento de poder sentarme y analizar el aprendizaje, porque viste que está muy forzado, yo sé que no somos nosotras, porque no, no somos muy respetuosas de ese proceso el otro día creo que fue a mi psicóloga, no me acuerdo a quién dije, estaba sintiendo culpa, bueno, sentí culpa, o sea, ¿me entendés? Es como, bueno, o sea, el tema es saber que si yo estoy parada desde la culpa, lo que voy a tener, pero es como no querer evitar siempre, y no querer siempre buscar el aprendizaje y ver qué tengo para aprender de esto y qué puedo mejorar con esto. Hay momentos en donde es transitar lo que me está sucediendo. Obviamente son emociones displacenteras, o sea, no es agradable estar parado desde ahí, pero bueno, si queremos desde ahí estar parados, sobrevivir y aprender, no va a suceder ninguna de las dos. Puede ser que no salgamos aireosos de esa situación. Totalmente. Y además, entender eso, no es momento, o inclusive después, decir, bueno, voy a tener un momento donde decir, ay, ¿por qué no me miré el clima antes de salir? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿No? Como está toda la lista de la culpa, podríamos decirle. Pero hay un punto en el cual no importa, porque no hice todo eso porque tenía que aprender algo más. ¿Qué es? Y a veces ni siquiera, porque a veces esto es importante, creo, como a veces tampoco me puedo poner a analizar, o mejor dicho, no me puedo quedar en el, hasta que no entienda para qué fue esta experiencia, no voy a perdonar. Porque tampoco es eso, tampoco es eso. Como decimos, no son procesos lineales, entonces como no es un proceso lineal, no hay una receta. Yo no sé si perdonar va a venir primero a que pueda entender el aprendizaje, o entender el aprendizaje me va a permitir perdonar, o hay otro factor que tengo que poner el foco, ¿sí? Pero en cuestión del perdón, lo más importante con lo que yo me quedo es esto de tratemos de ser honestos, de decir, puedo hasta acá. Porque a veces puedo perdonar una parte, no todo. ¿Sí?
Puedo entender que esta persona no pudo actuar de otra manera. Puedo entender que yo misma no pude hacer otra cosa que meterme en esa situación complicada y de la cual todavía estoy viviendo las consecuencias. ¿Sí? Lo puedo entender, lo puedo aceptar, me perdono, me libero. Ahora bien, lo que no puedo, bueno, para después, no pasa nada, total va a volver. Pero al principio vos hiciste una pregunta, y a mí me gustaría cerrar con eso, porque vos dijiste algo como que en realidad, se me fue como lo iba a decir. Decilo como te sale, o se te fue todo completo. No. Este, o sea, vos decías algo que era, ay, no encuentro las palabras, ¿por qué se me van así las cosas? Ah, como de saber hasta dónde, digamos, de alguna manera o cuándo. Y a veces es una cuestión de que no sabemos cómo vamos a poder perdonar ciertas situaciones. ¿Sí? Pero bueno, afrontemos la situación hasta donde podamos y ya no nos forcemos, no nos volvamos locos. Porque si no, entramos como en esto de que hay que perdonar sí o sí para poder seguir adelante. Y como ya dijimos, aunque no podamos perdonarlo todo, vivimos igual. Y se puede, porque no todo tiene que ser liberado y sanado e integrado. No somos tan seres de luz, somos personas en proceso aprendiendo y de eso se trata. Bueno, Jesús dijo que venía por los pecadores, no por los perfectos. Así que yo me quedo con esa frase de no querer, viste, querer siempre tener todo solucionado. Pero hay dos cosas, ¿no? Esto del error que hablamos, tenemos un capítulo donde hablamos del error exclusivamente, pero el error se declara a posterior de haber realizado el error. No podemos decir, ay, voy, a veces sí, a veces es como esto, ¿no? Este inconsciente que nos lleva a generar ese escenario, pero no es, bueno, voy a mandarme este error. Pero el error, nosotros sucede algo y decimos, uy, me la mandé a posterior, porque lo racionalizo y digo, bueno, hice esto y mirá lo que pasó con esto, ¿no? Pero bueno, hay un capítulo completo que hablamos de esto. Y yo como para cerrar, me anoté algo. Perdón, es el primer episodio, así que de hecho es muy fácil encontrarlo. Tal cual, va el primer episodio, el error. Así empezamos nosotras, pum para arriba. Yo me anoté algo acá que es entre declaración y pregunta, como que me da eso, ¿no? Pero me anoté como esto, no siempre el camino es el perdón. Y me anoté una pregunta de, ¿será siempre el camino el perdón? Porque, como vos decías recién, ¿no? A veces buscamos perdonar y capaz que la solución o el camino es otro, y capaz que ese perdón nunca llegue, pero podamos vivir eh, igual, pero capaz que nos ayudó, no sé, a poner límites. Entonces me quedo con esto de que nos preguntemos cuando estamos buscando el perdón, ¿será el camino el perdón o no? Así que por mi parte, que tengan buena semana y nos vemos en 15 días. Un abrazo grande, nos vemos en 15 días.